aquí en TikTok acabo de ver como un video de Ana María Orozco y su hermana. En este momento no me acuerdo el nombre de su hermana, pero ella recientemente hizo como una serie, no sé si de Netflix o de algo, que también pues como que tuvo mucha acogida, ¿ok? Pero no recuerdo el nombre de su hermana. De Ana sí me acuerdo el nombre, porque Ana María Orozco pues es Betty la Fea, es la mejor novela a nivel internacional y es la mejor y es una novela colombiana. Internacionalmente tiene mucho reconocimiento y hay muchos personajes ahí importantes, pero el icónico pues principalmente es Betty. O sea, si uno saca a Betty de ahí, pues los demás personajes no cobran mucho sentido, ¿cierto? Entonces, eso que acabo de ver, comparando pues a Ana María y a su hermana y diciendo pues que Ana es más, que Ana es bonita, pero que su hermana es más bonita, ¿cierto? Y recuerdo que Ana dijo una vez que el papel le llegó, porque que le llegó muy bien a ella el papel de Betty la Fea, porque ella se sentía como un patito feo, ¿cierto? No sé si utilizó esas mismas palabras, pero porque se comparaba con su hermana, ¿cierto? Porque ella veía a su hermana y la veía muy hermosa, entonces se comparaba. Entonces quise como esa reflexión. Yo tengo 43 años, siempre lo digo. Quiero empezar diciendo que tengo 43 años. ¿Por qué? Porque quiero hablar un poquitico de mis hermanas con respecto a eso. Mis hermanas, wow. O sea, cuando ellas eran jóvenes, yo soy la menor de la casa. Eh, entonces cuando ellas eran jóvenes, eran wow, espectaculares mis hermanas, muy bonitas. Eh, yo no. O sea, yo no. O sea, no digo que, pero no de la manera que ellas, ¿sí? O sea, no decir, ay, no, es que yo la más, no de esa manera, sino que cuando yo recuerdo, cuando yo era niña, yo recuerdo que yo era feliz siendo cuñada, ¿cierto? Sobre todo con mi hermana, la que estaba en la casa, cuando eso creo, o bueno, que estaba de novia, porque la otra ya estaba pues casada y todo. Entonces, con la que yo era, me encantaba ser cuñada y que me llevaran cositas, me encantaba. O sea, bueno, en todo caso, mis hermanas, wow, siempre me parecieron muy bonitas, muy de mostrar, cada una diferente, ¿cierto? Una más morenita, una más blanquita, pero todas con su cosa, ¿ok? Parecieron. Pero eso no significa que en su vida amorosa yo las envidie, ¿cierto? No las envidio en su vida amorosa porque cada una de ellas tuvo sus problemas. Ahora que ellas digan, no, me gusta más como yo soy soltera, ¿cierto? Ay, como María. No, tampoco. Tampoco es que digo que ellas vayan a decir que prefieren. Y obviamente me imagino, sobre todo una o no sé si las dos, pues sus momentos de felicidad pues no los cambiarían. Me imagino, no sé. Pero digo yo no. A pesar de que yo las admiré mucho a ellas por su belleza y en su juventud, ¿cierto? No significa que yo, la suerte que tuvieron en la vida amorosa, yo la envidie, ¿cierto? Y cuando digo las envidié, es más que envidiar, es que las admiré, me parecían lindas. Y yo soy una persona eh, que admira mucho la belleza, me encanta. Ahorita recién estaba hablando con una amiga, entonces yo le dije a un señor, y yo le dije, pues un señor, pues un anciano, ¿cierto? Yo le dije, ay, señor, es bonito. Yo le dije, ay, es bonito, mira, tiene los dos arquitos, es bonito. Me dijo, bonito. Y yo, ay, pues yo lo veo, yo bonito a todo el mundo. Yo a todo el mundo le encuentro. O sea, si yo voy a decir algo es porque encontré algo bonito que decir de alguien, si no, vos crees que yo voy a hablar de algo que algo me pareció, ay no, pero mira cómo, no, a mí feo me parece no lo físico, a mí feo me parece la persona, o sea, lo que digan, lo que hablan, cómo se expresan, cómo tratan mal a alguien, de eso yo hablo. Pero no que yo voy a decir una persona y voy a decir, ay no, cómo es de fea, cómo es de horrible, cómo es de esto. No, si estoy hablando de alguien que es feo, lo estoy hablando que es feo en su forma de ser. De eso estoy hablando, de eso hablo. Pero la belleza así física sí la hablo mucho y la resalto. Y bueno, y lo que quería decir es, mmm, también quería contar, aparte de eso, quería mirar que por ejemplo nosotros en la historia, entonces quería mirar a decirles que la belleza física de una mujer no tiene nada que ver con la suerte que ella tenga en su vida amorosa, nada que ver, ¿cierto? Nada que ver, como yo digo, no las envidio para nada y por diferentes circunstancias ambas, ¿ok? Eh,
no tiene nada que ver. Y ustedes han visto cuántas mujeres tan hermosas que ustedes han visto, cómo han terminado, ¿cierto? Mal, ¿cierto? Mal. Han terminado por allá tiradas, ¿cierto? Mal, han terminado mal. Entonces, la belleza física no es una garantía, mujeres, no es una garantía de entonces suerte en el amor, no es una garantía. Pero entonces yo también quería decir algo más con respecto a la Biblia. Y es, por ejemplo, Sara y Lea, Raquel y Lea. Raquel y Lea eran dos hermanas y una era muy hermosa, la otra, la escritura no dice que era fea, pero pues comparativamente era más hermosa Raquel. Y Jacob prefería a Raquel. También la Biblia nos demuestra que Sara era muy bonita, que la esposa de Abraham, que Rebeca era muy bonita, la esposa de Isaac. Pero yo me puse a reflexionar ahorita pues con respecto a ese video y me llegó a la mente lo siguiente, que es que la historia que nos relatan de Sara, de Lea y de Raquel, no nos están contando la historia de Sara, de Lea y de Raquel. Nos están contando ni de Rebeca, nos están contando la historia de Abraham, que era el esposo de Sara, la historia de Jacob, que era el esposo de Lea y de Raquel, y la historia de Isaac, que era el esposo de Rebeca. Nos están contando la historia de hombres, ¿ok? Y nos están contando la historia de una mujer. Nos están contando la historia de un hombre. Y entonces, la vista del hombre viendo a esa mujer, desde ahí se compara. Desde ahí es que nosotras como mujeres somos hermosas o feas, pero a la vista de quién? De un hombre en específico. Si Lea le hubiera llegado el hombre que Dios hubiese tenido de pronto para ella, ¿cierto? En el mundo ideal, en el mundo sin pecado, porque no estamos hablando de un mundo con pecado, ¿cierto? Donde Lea pagó las consecuencias de tener un mal padre, ¿sí? Un mal padre porque ¿por qué la obligaba a ella a casarse con un hombre que estaba interesado era en otra? ¿Ok? No debía haberla obligado a eso. Y para ser despreciada. Yo no sé, pero yo no quisiera, o sea, por ejemplo, en el caso de Lea, yo hubiese preferido quedarme soltera que ser despreciada, que uno estar con un hombre que no lo quiere a uno. O sea, yo no le veo sentido, pero no sé Lea que hubiese preferido. Hay mujeres que prefieren eso, mujeres que prefieren ser despreciadas, pero tener al lado un hombre. Ya eso es cuestión de gustos y de autoestima, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con la autoestima. O sea, ¿qué sentido tiene yo estar con un hombre que no me valora? O sea, no tiene ningún sentido para aparentar ante la sociedad, porque muchas cosas que yo veo en la Biblia es apariencia. O sea, en cuanto al respecto a la mujer, es como la apariencia de no sentirme despreciada, entonces que un hombre esté a mi lado para yo no sentirme desechada. Y dice la escritura en Isaías, yo la leí recientemente en canal de Asa Predicaciones, que dice la escritura que más hijos tendrá, creo que es Isaías 56, creo, que más hijos que la casada tendrá la desamparada, o sea, más hijos. Y eso implica no solamente hijos, sino fruto, más florecer, más ser ella, más estar bien. Porque entonces la historia de la mujer no tiene que ver con un hombre. Cuando la historia de la mujer se enmarca en un hombre, no están contando la historia de la mujer. Están contando la historia del hombre bajo la vista del hombre. Entonces Lea era fea, pero bajo la vista de Jacob. ¿Ok? Pero si Lea hubiese tenido, como digo, en un mundo perfecto, Lea hubiese tenido un hombre que la amara, ¿cierto? Hubiese tenido un padre que la respetara y que no la tratara como no se aprovechara de ella, ¿ok? Porque ellas mismas los dijeron, tanto Raquel como Lea dijeron, es que nuestro padre nos vendió, no nos trató como hijas, ¿sí? Ellas lo dijeron, eso está escrito en la Biblia, ¿cierto? Entonces la historia de la mujer no es la historia cuando es contada por un hombre, no tiene que ver con relaciones amorosas. La historia de la mujer se cuenta en 2 libros que hay en la escritura, que aunque esas mujeres tuvieron esposo, eso no es el asunto de lo que nos cuenta la historia de estas 2 mujeres. ¿Cuáles son estas 2 mujeres? Ruth y Esther, ¿cierto? Entonces, Ruth y Esther, Ruth quedó viuda
y se fue y siendo viuda y siendo una moabita. O sea, tenía todo en contra Ruth. Era moabita, era viuda, tenía todo en contra. ¿Ok? Y ella se fue para Belén con su suegra. Tenían todo en contra y aún más tenía la carga de su suegra. Pero no era una carga, era porque ella quería esa carga. Ella amaba a su suegra como una madre. Y dijo, no, yo no te voy a dejar. Donde tú estés, yo voy a estar. Entonces es la historia de Ruth. Y la historia de Ruth empezó no queriendo un hombre. Quería una madre. Quería una mujer, quería estar con esa mujer que se llamaba Noemí, no quería abandonarla. ¿Qué hubiese sido la historia de Noemí sin Ruth? ¿Ustedes saben qué hubiese sido esa mujer? Muriéndose de hambre porque no tenía nadie más que le llevara comida. Ya se había muerto su esposo, ella ya estaba de edad, se habían muerto sus hijos. Entonces aquí nos encuentran, nos dan la historia de Ruth. Y no empezó con un hombre, mira, empezó con eso. Entonces la historia de una mujer no tiene que ver con la parte amorosa. Después se viene la parte amorosa, muestran la parte amorosa. Pero entonces la historia de Ruth es la historia de Ruth. Y la historia de Esther es la historia de Esther. Entonces la historia de Esther, ¿cómo empieza? Sí, con que Esther se casó, se la llevaron. Ella no fue por su propia cuenta, se la llevaron para un palacio donde el rey Asuero, que era el rey de Media y Persia en esa época, donde los judíos eran de alguna manera como esclavos, ¿cierto? O pertenecían a provincias, o sea, ellos no eran un pueblo solito, sino que estaban sometidos a lo que dijera un rey. Y si un rey decía, por ejemplo, que los los podían matar, incluso eso fue lo que pasó. El mismo rey mandó a matar, el mismo rey, esposos. Entonces Ruth se casó con este hombre, Esther se casó con este hombre, siendo ella se llamaba Adasa, pero le cambiaron el nombre a Esther. Entonces Esther se casó con este hombre que era Asuero, y ese rey mandó a matar a toda su raza. Toda su raza no, a todo su pueblo, ¿cierto? Mandó a matar a todo el pueblo judío. Ignorantemente, en ignorancia. Él no sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Por eso digo, es la historia de Esther, no la historia de Asuero. En el libro de Esther, es la historia de Esther, nos están contando la historia de Esther. Nos cuentan que ella de quién era hija. O sea, empieza la historia así diciéndonos, Esther era hija era huérfana y entonces su primo Mardoqueo la tomó y la crió como hija. Es la historia de Esther. Mientras que nosotros vemos la historia de Génesis, nos están contando historias de siempre de los patriarcas, no de sus esposas, ¿sí? Entonces, en esta historia, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que hace que la historia sea la historia de Esther? No que se haya casado con Asuero, no que haya sido escogida por ser la más bonita, no. Porque Esther hubiera podido morir si ella no hubiera tomado la decisión que tomó cuando Mardoqueo fue y le dijo, y fue y le habló, porque la historia de una mujer no significa que no vaya a tener gente al lado que le ayude. Por ejemplo, en la historia de Ruth, ¿quién tenía a su lado? A Noemí. Noemí fue su ejemplo. En la historia de Esther, y era una mujer, o sea, no tiene nada que ver con quién esté al lado, no que sea una figura masculina o femenina. Si no hay personas, no somos así, caímos, una mujer no cayó y ya. No, la única que cayó y ya, el único que cayó y aquí quién estoy y fue Adán. Pero de resto todos tenemos referentes al lado. Sí, Eva cuando vino a esta tierra ya estaba Adán, ya tenía un referente, ¿ok? Nosotros siempre tenemos referentes, tenemos gente al lado que nos aconseja, que nos dicen cosas. Entonces, en este caso de Ruth era Noemí. Y en el caso de Esther era Mardoqueo, el primo, que lo crió como si fuera el padre. Entonces, ella tenía a su lado este hombre, ¿ok? Y cuando Ruth, ella decía, ya, o sea, Ruth, Mardoqueo, cuando Asuero firmó un edicto que donde iban a morir todos los judíos, donde mandó a que todos los judíos perdieran la vida, pues Mardoqueo se presentó ante Ruth y le dijo, Ruth, pues tienes que hacer algo. Y entonces Ruth dijo, no, pero es que mira, que es que mi esposo no me ha mandado llamar, entonces yo no puedo hacer nada, no, pues es que él no me llama. Esa es la historia. Ahí ella estaba contando la historia de Asuero, no la historia de ella. La historia de una mujer es cuando la mujer toma y hace algo diferente y cambia su historia. Y no es como yo soy el gusto de este hombre o no soy el gusto de este hombre. Este hombre quiere, este hombre no quiere. ¿Sí? Es cuando ella toma una decisión y no es de su parte amorosa, no, sino es de su parte, el hombre más enmarcado en su parte amorosa, porque, digamos, necesita una mujer a su lado, según la escritura, ¿cierto? Cuando buscamos la historia del hombre, ahí está una mujer a su lado. Esa es la historia de un hombre,
con una mujer a su lado. El único hombre que nosotros vemos sin historia de mujer a su lado, podemos decir que es Pablo. Pablo es una excepción a la regla, ¿cierto? Pero eso no es lo común. Casi siempre la historia de un hombre es una mujer a su lado, ¿ok? Pero la historia de la mujer no tiene que ver con romance, ¿sí? La historia de la mujer no tiene que ver con romance. La historia de la mujer, por ejemplo, la de Ruth, tuvo que ver con ella seguir a su suegra, no dejarla sola y ver por esa mujer. Esa es la historia de Ruth. Ya lo otro es añadidura, ya lo otro es algo que Dios le dio. Y de la genealogía de Ruth viene también el Señor Jesús, ¿sí? Y es una de las mujeres que está registrada en la Biblia. De hecho, Sara no está registrada, Rebeca y Raquel no están registradas. Pero Ruth, la moabita, está registrada en la genealogía de Jesús, ¿sí? Hay mujeres que quedaron registradas en la genealogía de Jesús, porque hicieron cosas diferentes. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hizo? Volvemos a la historia de Esther. Espero que me sé cómo entender. Yo no puedo hacer como que un video corto, y menos cuando hablo también de la Biblia. Entonces, Esther, ¿qué hizo? Pues Esther, ¿qué le dijo Mardoqueo? Mardoqueo se le paró firme y le dijo, mira, tú no sabes si para este tiempo es que Dios te puso como reina. O sea, no es para que disfrutes y que te fuiste la escogida, la más hermosa, la más perfecta. Pues sí, la más hermosa, la más perfecta, pero iba a morir. Porque lo que le dijo Mardoqueo, cuando vengan a matarnos a nosotros, tú también caerás porque tú también eres judía. Y le dijo Mardoqueo, y si tú no nos quieres ayudar, está bien, no lo hagas, pero tú vas a perecer. Pero Dios nos va a ayudar por medio de alguien más. O sea, Mardoqueo la tenía clara. O sea, digo, si tú no vas a hacer lo que tienes que hacer para lo que Dios te puso ahí en ese momento, y no es para el romance, no te puso para el romance, te puso para que seas mujer, ¿sí? Y la mujer no está determinada por un hombre al lado. Eso no es ser mujer. Eso no es ser mujer. Dice la Escritura, más hijos que la casada tendrá la desamparada. O sea, el término mujer no está determinado en un marco de romance. El del hombre, sí. Entonces la historia de romance es la historia de los hombres. La historia de la mujer es cuando ella hace algo diferente que rompe el esquema, algo que cambia la historia. Cuando ella no está sometida a los caprichos del hombre, ¿ok? Porque en el caso de Lea estuvo sometida al capricho de su papá, al capricho de Jacob. Si Esther no se pudo someter al capricho, ¿sí? Ruth no se sometió al capricho de... ¿Cuál es el capricho del hombre? Pues el capricho de la sociedad, porque la sociedad de cásate, ten hijos, es en un contexto del hombre. Como vuelvo y repito, el hombre es el que necesita ese hogar. Es el hombre el que lo necesita, ¿sí? Pablo es la excepción a la regla. Pero la mujer no está marcada en necesitar un hogar. Por eso dice el Señor, no dejaré que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea para él. El hombre necesita una mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, siempre necesita una mujer. El hombre es el ser más necesitado en esta tierra. El varón es el ser más necesitado. ¿Sí? Necesita siempre una mujer, su madre o su esposa. Y si no, y necesita ser muy aguerrido, muy espiritual como Pablo y estar unido a Jesús, si es diferente, y tener algo diferente que Dios le haya marcado. Pero Pablo es la excepción a la regla, no es lo común. Entonces Esther se paró firme, pero porque tuvo a alguien al lado que le ayudó, no importa si era hombre o mujer, como el caso de Noemí, ¿cierto? En el caso de Noemí y Ruth, así fue el caso de Mardoqueo y Esther. Entonces este hombre cuando le dijo eso, pues Esther despertó y dijo, tiene toda la razón. O sea, yo no estoy aquí de la princesita, que aquí estoy, él es el rey y yo voy a estar bien. No, no voy a estar bien. Sí, a mí también me van a quitar la vida, yo soy judía. Y él y mi propio esposo firmó una sentencia para quitarme la vida sin saberlo. Sin saberlo porque Asuero cuando se enteró de lo que había pasado, tuvo rabia con Naamán, creo que se llamaba así. Si era Naamán, creo. No, Amán, creo que se llamaba Amán. El agageo, ¿cierto? El agadita, no sé quién era, pero era un enemigo de Israel. Un enemigo de hacía tiempos de Israel. Entonces, cuando Esther se paró firme, fue y se presentó ante el rey cuando no podía presentarse ante el rey. O sea, hizo algo que no podía hacer. Ruth hizo algo que no debía hacer. Irse con una mujer
y destinarse a ser soltera y a quedarse con ella, porque no tenía más, no tenía futuro. Ya con quién se iba a casar y ya tenía también su edad. Iba a ir a un lugar donde no iba a tener, no le iban a querer, no le iban a apreciar, porque ella era moabita. Iba a ser rechazada, pero rompió el esquema y sí, se encontró un hombre que la amara, se encontró un hombre que la quisiera, se encontró todo lo demás, pero no era lo que ella estaba buscando. Ella lo que estaba buscando era cuidar a su esposa y proteger a su esposa, no proteger a su suegra. Y protegiendo a su suegra, encontró ese hombre. Y nosotros nos basamos en la historia del romance, no es la historia del romance. Y en la historia de Esther tampoco es la historia del romance. Es la historia de mujeres que tomaron decisiones firmes y fueron mujeres. Y fueron mujeres realmente, porque ser mujer no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con estar casada o con estar soltera, es con tomar decisiones firmes. Entonces es la diferencia. La diferencia, el destino de una mujer no es qué tan bella físicamente sea, sino qué decisiones toma. ¿Qué decisiones toma? La historia de la belleza en la mujer es la historia del hombre. De un hombre que escogió la mujer más bella para él. ¿Entienden? Para él. Jacob, la mujer más bella, para él. ¿Sí? Pero si vemos la historia de Sara, Sara en algún momento la tomó un Egipto y la tomó otra persona. También de otro lado, pues no tuvo relaciones con ella, pero sí la tomó como si fuera esposa o la tuvo como pretendiente porque Abraham tenía miedo de que le quitaran la vida por tener una esposa tan bonita. ¿Sí? Entonces mire que la historia de Abraham. Y entonces Sara, ¿cómo hubiera sido si se hubiera casado con un hombre diferente, que no la amara, que no la quisiera? ¿Cómo hubiese sido la historia de Sara? Por más hermosa que fuera, ¿cierto? Si se casaba con un hombre malvado, pues ahí estaba ella. O sea, no era la historia de Sara. Siempre fue la historia de Abraham, siempre fue la historia de Jacob, siempre fue la historia de Isaac. Pero la historia de Esther y la historia de Ruth, y la historia de Esther y la historia de Ruth, donde ellas tomaron decisiones y por esas decisiones salvaron cosas. En los hombres fueron los que padecieron, los que sufrieron, los que hicieron sus cosas. Las mujeres ahí la embarraron, hicieron cosas que no debían hacer y el hombre a pesar hizo lo que tenía que hacer. O sea, es la historia del hombre, aún en la embarrada de la mujer, porque Sara la embarró. Sara le dijo al esposo que se casara que tuviera relaciones con una esclava. ¿Sí? Entonces, no es la historia de ella, es la historia. La verdadera historia de una mujer es la historia, por ejemplo, Débora. Débora es la historia de una mujer, ¿cierto? Débora la jueza, que dice, y estaba casada con tal hombre, pero no cuenta la historia de ese hombre, aunque ella estuviera casada con tal hombre. Sí, no tiene nada que ver con ser solteras, ni nada que ver con estar casadas. La historia de una mujer tiene que ver con que ella tome las mejores decisiones y no se deje llevar por lo que el mundo diga y por la historia del hombre. Es que tú no eres parte de la historia de un hombre, tú tienes tu propia historia. Tu propia historia. Y cuando tú tienes tu propia historia, si la historia de un hombre se alinea con tu historia, es diferente. La historia de Esther se alineó con la historia de Asuero en ese momento. Y Asuero no perdió a su esposa gracias a Esther, que tomó la decisión, fue y visitó a su esposo, en el momento que no la debía visitar, pero ayunó, se entregó a Dios, hizo lo que tenía que hacer. Y la historia de Ruth también se alineó con ese hombre, con Boaz, que hizo lo que tenía que hacer. Otra historia que cuenta la historia de una mujer, la historia de Rahab, ¿cierto? La prostituta de Jericó, es la historia de una mujer, cuando ella tomó una decisión. Y se alineó también con otro hombre que estaba ahí con Dios. Y Rahab está registrada también en la genealogía de Cristo. O sea, tendríamos que revisar, pero son pocas las mujeres que están registradas en la genealogía de Cristo. Y entre ellas está Ruth, está ahí, la moabita, y está Rahab. Y Esther no está en la historia de la genealogía de Cristo porque Esther no pertenece a la tribu de Judá, ¿sí? Esther pertenece a la tribu de Benjamín, entonces por eso es que no aparece en la genealogía de Cristo. Sí, Esther pertenece a la tribu de Benjamín. Y ella tuvo que venir a salvar lo que había hecho mal un hombre. ¿Cuál hombre? Saúl. Saúl había dejado escapar a unas personas que eran enemigos de Israel. Y Esther, y después tuvieron descendientes y después al tiempo ese enemigo de Israel quiso venir a acabar con ese pueblo. Y Ruth y Esther tuvo que enfrentar eso, o sea, hacer lo que el hombre no hizo, hacerlo ella. Entonces, para que nos desliguemos de la historia del hombre, nosotras no somos las princesitas y estamos ligadas en la historia de un hombre. Nosotros tenemos nuestra propia
historia. Y si un hombre está alineado en esa propia historia, tenemos, si no, vamos a hacer la historia. Muchas mujeres solamente hacen parte de la historia de un hombre. Y si les va bien, es porque ese hombre, gracias a Dios, es un buen hombre. Si fuera un mal hombre, no estarían. Ahora, hay mujeres que están con un buen hombre porque es su propia historia y ellas han escogido buenos hombres. Es su propia historia, ellos los escogieron, ellas dijeron, yo no voy a estar con este, sí voy a estar con este, porque escogieron. Bueno, este video estuvo largo. Espero que les ayude, nos ayude mujeres a que reflexionemos. Yo lo puse por mí, ¿sí? O sea, me llegó como esa... A veces llegan esas reflexiones a mi vida. Espero que a ustedes les bendiga. A mí me bendice mucho para que nos salgamos del cascarón. Mujeres no somos esposas de nadie, ¿sí? No somos mujeres. Y diferenciemos, el hombre es el que necesita una mujer a su lado. Necesita una ayuda idónea. La mujer necesita es hacer lo que tiene que hacer. Hacer lo que tiene que hacer y eso incluye muchas veces formar ese hombre que ella quiere, formarlo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, Esther formó el esposo que quería, cuando ella fue y tomó la decisión de pararse allá frente a ese rey y decirle aquí vengo por mi pueblo, o sea, de pararse ahí cuando no debía haberlo hecho. Pero antes se puso delante de Dios para poderse poner delante de él. Entonces así formó el hombre. Después de eso, mire, la historia de Esther cuentan que el esposo vivía en un lado y ella vivía en el otro lado. Y cuando ella se iba a presentar a él, solamente se podía presentar cuando él la llamara. Pero la historia al final cuenta. Y desde entonces Ruth podía presentarse a él cuando quisiera. Así termina la historia. O sea, ella cambió todo el paradigma, cambió todo lo que el hombre era. Ya el hombre no era, ay, sí, cuando yo te mande llamar reina, no. Ya tenía acceso a él cuando ella quisiera, porque ella cambió esa historia, pero no fue porque el hombre quiso, es porque ella lo quiso. Entonces hay dos historias diferentes y dos tipos de mujeres. Las mujeres que les va bien porque ellas tomaron la decisión que ellas iban a ser las dueñas de su historia, o las mujeres que afortunadamente tienen un buen amo y que las trata bien, pero no porque ellas han tomado buenas decisiones, sino porque ese hombre, y eso es lo más escaso, porque encontrar un buen hombre es complicado y es difícil. Es complicado y es difícil, ¿cierto? Y muchas veces mujeres encuentran buenos hombres y ¿qué hacen? Los abandonan. Y van y buscan otro que sí las trate mal. Bueno, mis amados y mis amadas, esto es más que todo para las mujeres esta reflexión. Sé que le tiré un poquito duro a los hombres, pero es así lo dice la escritura. Así lo dice la escritura. No es bueno que el hombre esté solo, le hará una ayuda idónea para él. Entonces el hombre sí se debe parar firme y sí, y él en su historia es la historia esa de Disney, de él consigue la mujer bonita, y la más bonita para los ojos de él. Entiendan eso, a los ojos de él. Bueno, los amo en Cristo, esos que tengan un feliz día.